¿Tenemos Biblias? Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan, que continúan con la secuencia que estamos llevando del libro de los Hechos. Hoy día ya vamos a entrar en el capítulo 5. Vamos a pasar ya, estamos, recuerden, hablando acerca de los problemas que la iglesia primitiva enfrentó al comienzo, muy al principio de su fundación, y cómo ellos se sobrepusieron. Vimos, por ejemplo, cómo enfrentaron los problemas de persecución. Vimos también cómo enfrentaron los problemas de necesidad. Y ahora vamos a ver otra problemática. Noten muy bien que habíamos terminado, y la escritura tiene que decirlo así, porque terminamos hablando nosotros de verso 36 y 37 de capítulo 4. Mira ahí solo como un comentario, Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, destacando la historia de José. No lo conocemos por José nosotros, ¿cierto? Sino que nosotros lo conocemos como Bernabé. Bernabé, o el hijo de consolación. Y cómo él se desprendió. Cómo él se desprendió de una heredad. Una heredad, en este caso tenía una herencia, un terrenito diríamos por ahí. Y él se desprendió de todo esto para poder ayudar a los hermanos que estaban necesitados. Obviamente esto causó un impacto. Esta buena obra, esta entrega, este sacrificio, recuerden que no era un mandamiento, sino que fue un ofrecimiento voluntario. Voluntariamente Él dio. No hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que nosotros tenemos que vender nuestras casas y despojarnos de nuestros bienes para darlo a los hermanos necesitados. Pero sí fue algo muy lindo que surgió en el corazón de Él. Ya entendimos por qué y lo estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Porque la iglesia estaba junta, porque la iglesia se conocía, porque la iglesia compartía, oraba junta, estudiaba junta, se contaban sus problemas, se refugiaban en la oración. Había un ambiente espiritual de preocupación, eran de un corazón y de un alma. Todas esas cosas van a posibilitar que para mí sea fácil el poder extenderle una mano, el poder ayudar al otro. Obviamente yo no voy a querer extender mi mano a una persona que sea desconocida. Por eso es que muchas veces nos cuesta, no nos nace, no nos sentimos familiares, no nos dolemos, no me afecta lo que le está afectando a mi hermano, porque no vivimos en ese ambiente espiritual de familiaridad. Pero el ambiente de la iglesia primitiva era un ambiente de familiaridad, sobre todo al enfrentar los problemas. Cuando viene el problema de la persecución, oraron. Se dieron cuenta, ¿cierto? Oraron. Por Pedro, por Juan, estuvieron clamando y buscando la respuesta de Dios. Cuando hubo problemas de necesidad, se organizaron. Empezaron a desprenderse de las cosas y ayudaron a los hermanos que tenían mayores necesidades. El problema es que el capítulo 5 comienza con una palabra, vamos a decirlo así, horrible. Porque aunque Bernabé fue destacado por el sacrificio que él hizo, el capítulo 5 comienza, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Note la palabra del principio. Pero. Usted sabe que siempre los peros son complicados. Aunque la acción que venía anteriormente era muy destacada, Lucas quiere presentarnos un contraste. Pero lo que viene ahora va a ser complicado. Pero, para que usted entienda que hay una clara diferencia, y por si acaso, si usted lo ve, lo que hizo José, versos 36 y 37 de capítulo 4, y lo que hizo Ananías y Zafira, su mujer, es exactamente lo mismo. Ambos vendieron una heredad. Ambos vendieron una heredad. Vamos también a ver en versículo 2 que ambos, tanto Bernabé como Ananías, pusieron dinero, donaron dinero a la iglesia. Ambos, para que usted lo entienda. El punto es que uno llevó bendición de Dios y el otro llevó castigo.
Uno llevó bendición de Dios, Bernabé, porque fue recordado, fue destacado por Dios. ¿Cómo sabemos que fue recordado y fue destacado por Dios? Porque está escrito en la Biblia. Si Dios no quisiera destacar la historia de Bernabé, no la hubiese escrito para nosotros. O sea que lo que Bernabé hizo en secreto, porque él no buscó obviamente ser reconocido, pero lo que Bernabé hizo en secreto, de corazón, humildemente, Dios quiso recordarlo para todos nosotros. Y lo quiso destacar y por eso está en la palabra. Porque la Biblia nos va a hablar las cosas buenas de la gente, pero también nos va a hablar el caso malo. De que hubo otros que hicieron lo mismo. Vender, que hicieron lo mismo. Poner dinero a la iglesia, pero hubo algo que le desagradó profundamente al Señor. Y que por eso ellos fueron castigados. De eso vamos a estar hablando hoy día, porque vamos a estar hablando de un pecado muy grave que sucedió en la vida de Ananías, en la vida de Zafira. ¿Cuál es este pecado? ¿Cuál es este pecado? Si me ayuda, por favor. ¿Cuál es el pecado que usted ve para que ya podamos relatar la historia? Mentir, engañar, ya. Me gustan esas palabras, pero algo más. No, ellos no mataron. Todo eso, ¿cómo lo podemos graficar en una sola palabra? ¿Cómo podemos graficar todo esto? ¿Qué trataron de hacer ellos? Una estafa, ok. Ok. ¿Qué más? Hay engaño, hay estafa, hay mentira. Pero todo esto se grafica en una sola palabra. Fue un pecado, fue un pecado. Pero ¿cuál es el pecado a combatir? El pecado a combatir. Hay una palabra que describe esta actitud completa. ¿Cuál es este pecado? Incluso era una palabra muy utilizada en el teatro griego de aquella época. ¿Se acuerda cuál es esta palabra? La palabra, la palabra técnica es Hipócrates. En la antigüedad, en la antigua Grecia, cuando se celebraban las obras, cuando se celebraban en este caso las tremendas composiciones teatrales, los actores, los actores que eran designados para los distintos papeles, usaban máscaras. Máscaras que cuando querían representar a alguien contento, una máscara que sonreía. ¿Usted ha visto eso en el teatro? Siempre que lo grafican con máscara, uno que está triste, uno que está sorprendido, uno que está enojado. Y para que ellos poder representar, recuerde que los teatros en ese tiempo eran al aire libre, no habían cámara, era un poquito más difícil poder observar las cosas, y ellos querían mostrar estos estados de ánimo a través del uso de estas máscaras. Esa máscara se llamaba Hipócrates. Hipócrates. Y por eso esa palabra pasó a describir, después la palabra hipócrita, Jesús la usó y los autores bíblicos la usaron para una persona que usa máscaras. Una persona que aparenta lo que no es. Una persona que pone una cara en un lado y que pone una cara en el otro lado. Ese es el pecado realmente de Ananías y Zafira, que le va a llevar a mentir, que le va a llegar a engañar, que incluso va a llegar a su muerte, ya que ellos están dando la apariencia de algo que no era. Y note que una de las palabras favoritas de Jesucristo, cuando hablaba y reprendía a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los líderes religiosos de su tiempo, siempre les decía hipócritas, hipócritas, hombres de dos caras, hombres que no son honestos, hombres que no conocen realmente
su verdadera apariencia, porque tú al Hipócrates no lo conocías, porque era una máscara. De la misma manera, lo que está sucediendo acá, yo no sé, note bien, yo no sé qué motivó, yo no sé, no tengo la respuesta a qué motivó a Ananías y Zafira a hacer lo que hizo. Pedro va a darle una clara descripción a este varón, a Ananías, de todas las alternativas que él tenía. Note muy bien, Ananías y Zafira tiene que haber visto que Bernabé hizo lo que hizo, porque está justo inmediatamente después. Y me imagino que ellos tienen que haber pensado como matrimonio, nosotros también vamos a donar a la iglesia. Nosotros también vamos a hacer una obra. Nosotros también vamos a hacer algo bueno. Vamos a hacer algo bueno. Y fueron e hicieron lo que correspondía, versículo 1, y vendió una heredad. Y todos decimos hasta aquí, no hay ningún problema. Vendieron la heredad, recibieron la cantidad de dinero. Me imagino yo una bolsa de monedas de plata, me imagino yo las transacciones de ese tiempo, y ahí estaba. La bolsa de monedas, en el poder de Ananí y Zafira. Eran dueños de ese campo, vendieron ese campo, tenían la bolsa de moneda, y aquí comienza el problema. Versículo 2. Y sustrajo del precio, o sea, sacó una parte del dinero. Y alguien diría, pero no hay problema. Si la plata es de él, si la plata es de ella, ¿cierto? Nuevamente, hasta aquí vamos bien. No hay problema. Sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. Note bien, lo puso a los pies de los apóstoles. Por lo menos, por lo que notamos en versículo 2, dice, sabiéndolo también su mujer. También dice versículo 9, mire ahí versículo 9 también, Pedro le dice a Zafira después, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar el Espíritu del Señor? Conveniste, o sea que esto era un plan. Ellos hicieron un plan, se pusieron de acuerdo. Vendieron la casa, la vendieron en tantos millones, dijeron ya son 20 millones, voy a poner un ejemplo ficticio, para que más o menos poner en su mente una cantidad y ver lo que estaba sucediendo. Pero comenzaron a pensar cuando tenían los 20 millones, pero lo que pasa es que tenemos deuda, lo que pasa es que hay que terminar de pagar el auto, lo que pasa es que nos quedan unos dividendos de la casa, lo que pasa es que estamos encalillados con las tarjetas, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, que podríamos comprar aquí. Bueno, saquemos unos 2 milloncitos. Saquemos unos 3 milloncitos. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando ellos llegaron en la presencia de los apóstoles, versículo 2, la puso a los pies de los apóstoles, lo que ellos dijeron fue el problema. No lo que ellos hicieron. No fue el problema. Lo que ellos hicieron, loable. Vender su terreno para ayudar a los hermanos, va a ser una cantidad considerable, va a ser algo bueno. El punto es que ellos dijeron, vendimos la casa, por ejemplo, si eran 20 millones y sacaron 3, vendimos la casa en 17. Pero no contaron que se habían quedado con los 3 millones. Cuando ellos pueden haber dicho, ¿sabe qué? Vendimos la casa en 20 millones y nos quedamos con 5 porque teníamos muchos problemas que resolver, pero aquí hay 15 millones para la iglesia. Estoy tratando de usar, obviamente, cifras ficticias, pero más o menos para graficarle y que usted entienda lo que estaba pasando. Usted entiende algo. Por lo menos desde el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 24, Pedro mismo fue el que dijo, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Y Dios vio lo que Ananías y Zafira, Dios vio lo que Ananías y Zafira hicieron. Y en ese momento, la voz de Dios le habló a Pedro. El Espíritu Santo le entregó a Pedro lo que estaba sucediendo. Y nótelo muy bien ahí. Nótelo muy bien ahí, si lo podemos leer, por favor. Si lo podemos leer ahí. Y dijo Pedro, Yanina, ¿me ayudas con el versículo 3, por favor?
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nótalo bien. ¿Ves la pregunta? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Cuál es el pecado de Ananías y Zafira? Intentar mentir, dar la apariencia de algo que no era la verdad. Ellos habían dicho, vendimos en tanto, y no había sido en tanto. Ellos habían dicho, esto es todo, y no era todo. Al final eso, si usted se fija, estuve considerando que desde el capítulo 2 un tema recurrente en el libro de los Hechos es la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 2 cuando habla de cuando descendió el Espíritu Santo, nos dice en el verso 4 que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. También nos dice aquí cuando Pedro enfrentó al concilio, también nos dice en el 4:8, Pedro lleno del Espíritu Santo. También cuando vimos la oración de los que estaban reunidos, también en 4:31 nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entendíamos nosotros por la frase lleno del Espíritu Santo como una persona que estaba controlada, como una persona que estaba dominada, como una persona que estaba completamente, en este caso, poseída por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero nota que ahora el escritor, Lucas, nos dice también que ellos fueron llenos, pero no del Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo. Según lo que dice aquí, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Estaban llenos del diablo. Dejaron que el diablo entrara a su corazón. Fíjate que era muy bonito lo que ellos estaban haciendo, pero ellos dejaron que Satanás llenara. Nota muy bien, llenos del diablo. En vez de ser llenos del Espíritu Santo, estaban siendo llenos de lo malo. Y por eso vino la mentira, y por eso vino el engaño, y por eso vino el plan. Y como Satanás entró a su corazón, ¿y si nos quedamos con algo? ¿Y si decimos que no? ¿Y si decimos que es todo? ¿Y si damos la apariencia de esto? No sé los motivos que tuvo Ananí y Zafira para hacer lo que hicieron, pero está pasando algo grave. El diablo está entrando en su corazón y en ese mismo momento, cuando el diablo está entrando en su corazón, nota, Satanás llenó tu corazón. Y hay que tener mucho miedo porque cuando otra vez que se repite esta frase fue, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando se habla de Judas. Y dice de que Judas abrió su corazón para que el diablo entrara. Y cuando el diablo entró, mira lo que sucedió. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Y Cristo murió. Obviamente de acuerdo al plan de Dios. Pero por la instigación, por en este caso la acechanza, por el plan maquiavélico de Judas con, en este caso, las autoridades judías. Y Satanás entró en el corazón de Judas. Ahora Satanás está entrando en el corazón de Ananías y Zafira. Qué terrible lo que pasa cuando le abrimos la puerta al diablo, hermano. Es terrible lo que está sucediendo. Es por eso que Dios va a juzgar y va a dar este castigo ejemplificar, un castigo ejemplar. La palabra es complicada, pero es un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque ellos abrieron su corazón e inmediatamente dice allí, intentaron mentir. Usted sabe que no puede mentirle a Dios. Usted sabe que no puede mentirle a Dios. Pero lo que intentó Ananías y Zafira fue, intentaron engañar a la iglesia. Intentaron, alguien diría, pero, porque lo estuve pensando, pero si Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, mintieron a Pedro, o estaban intentando engañar a Pedro, ¿cierto? Tratando de llegar, mira, vendimos en tanto nuestro terreno, somos gente generosa, somos gente que colabora, dadivosa. ¿Cuántas veces no hemos visto lo mismo de gente que da la imagen de algo, que aparenta algo, que se hace más espiritual, que se hace más consagrada, más comprometido? Llegamos con algo y a lo mejor Pedro no lo sabía, si no hubiese sido por la revelación del Espíritu Santo. Pero fíjate que la interpretación de Pedro fue, intentar mentirme a mí
es intentar mentirle a Dios. Intentar mentirle a la iglesia es intentar mentirle a Dios. La iglesia no es Dios, obviamente, pero la mentira es mentira. ¿Usted sabe por qué es tan grave esto? Porque alguien diría, ¿cómo Dios mata a una persona por una mentira? Claro, pero recuerda de que una de las características de Dios, ¿cuál es una de las características de Dios? Que Él es verdad, que Él no miente. Dios no miente. Dios no es padre de mentira. ¿Usted sabe quién es padre de mentira? Juan 8:44. ¿Quién dice que es el padre de la mentira? ¿Se acuerda, no? Juan 8:44. Si quiere buscarlo, marcarlo por ahí en su Biblia. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. La mentira se origina en el diablo. Satanás es padre de la mentira. Un hijo de Dios no puede andar en la mentira porque eso es un carácter totalmente diferente. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser hijos de la verdad. Si somos hijos del diablo, dice Jesús, podemos mentir. Porque la mentira es del diablo. Por eso que a Dios le molesta la mentira. Por eso que va a decir en Apocalipsis capítulo 21 que los mentirosos no van a ver el reino de Dios. Ese fue el problema. Todo comenzó con la hipocresía, todo comenzó con la apariencia, todo comenzó con una cara, una careta que ellos querían poner. Querían verse justos, querían verse espirituales, querían verse generosos, querían verse dadivosos. Pero al final esto les llevó a mentir. Querer mentirle a sus hermanos, querer mentirle a la iglesia, querer mentirle a Dios. Y por consecuencia, mentirle al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos como cristianos. Eso me invita a mí a pensar mucho que cuando uno es cristiano y ha hecho un pacto con Dios y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él ve todo lo que nosotros hacemos. Y el Espíritu Santo que estaba en Pedro le dijo, mira, Ananías y Zafira mintieron. Mintieron. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Un comentario aparte que siempre se destaca aquí, versículo 3 y versículo 4. En la mente de Pedro, mentirle a Dios es lo mismo que mentirle al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. O sea, Dios es el Espíritu Santo es Dios, es divino. El Espíritu Santo es Dios. Cuando usted le miente al Espíritu Santo, realmente le está mintiendo a Dios. Ahora Pedro le explica, verso 4, reteniéndola, o sea, no era necesario venderla. No era necesario venderla. Reteniéndola. No se te quedaba a ti. O sea, era tu terreno. Nadie te mandó, nadie te pidió que la vendieras. Fue algo voluntario. Ok, tú decidiste venderla y vendida. O sea, recibiendo el dinero. No estaba en tu poder. Aún incluso si tú hubieses querido dar el 50%, el 80%, el 90% o lo que quisieran, estaba en tu poder. Íbamos a agradecerlo igual, fuera lo que fuera. Pero el problema de ellos, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué quisiste dar esta apariencia? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el pecado? La hipocresía. ¿Cuál es el pecado? El tratar de dar la apariencia de algo que no era. Al final, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y Dios castigó tan profundamente esta mentira, este engaño, esta hipocresía, que en ese mismo momento, en ese mismo lugar, Ananías, que andaba solito hasta ese momento, murió. A Dios le desagrada la mentira. Fue un castigo, obviamente, como lo dije hace rato, ejemplar. Pero obviamente Dios quiere poner las cosas en orden. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente muchas veces piensa que se sale con la suya, que se está riendo de Dios, que puede hacer cosas escondidas, que puede engañar, que puede mentir, que puede robar, que puede dar la apariencia de algo, pero no se dan cuenta de que Dios puede hartarse,
que Dios tiene paciencia, que Dios tiene límite, de que Dios tiene misericordia. Pero la paciencia de Dios y los límites de Dios, la misericordia de Dios, llega hasta un cierto punto. Llega hasta un cierto punto. Y muchas veces la gente se quiere reír de Dios. Nadie se va a reír de Dios. Nadie se va a reír de Dios. Nadie va a pasar, en este caso, por encima del Señor. Cuando Dios vio lo que estaba pasando y que Ananías y Zafira podían recibir loas, fama o reconocimiento o lo que fuera, una palmadita en la espalda, un aplauso, lo que fuera, por algo falso que estaban haciendo, inmediatamente Dios intervino. No, se lo dijo a Pedro y Pedro expuso la mentira y cayó muerto. Alguien diría, qué terrible. Claro, pero hay que entender que estamos hablando de Dios. Dios es santo y 3 veces santo. Dios es puro. Y cuando nos metemos con Él, no podemos pensar de que Dios se agrade de lo malo que hacemos. No podemos pensar de que Dios se sienta contento por lo malo que hacemos. A Dios no le agrada el pecado de la gente. Dios hace todo lo posible por alcanzar al pecador. Dios hace todo lo posible por corregir nuestros pecados. Dios hace todo lo posible por dejarnos una palabra para que dejemos de pecar. Su propio Hijo tuvo que morir para que nuestros pecados no fueran el problema para salvación. ¿Cómo usted cree que Dios se va a sentir que diciendo, yo le envié profeta, yo le envié maestro, yo le di mi palabra, yo le di a mi hijo, yo le estoy dando bendiciones, yo le estoy dando todo, y más encima ellos no quieren seguirlo y no quieren andar en mis caminos? Por eso Ananías y Zafira murieron. Porque deliberadamente, al ver todo lo que Dios estaba haciendo, ellos prefirieron mentir y dar la apariencia de algo que no era. Dice el verso 6 para que completemos la historia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y fíjese que había un grupo de jóvenes ahí, siempre la Biblia habla de grupos de jóvenes, había un grupo de jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasaron como 3 horas. Tiene que haber sido un momento triste, impactante. No quiero pasar por alto, pero voy a explicarlo después, la frase del versículo 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fue un impacto, que alguien muera por culpa de eso, ¿cierto? Ahora, recuerda que ese es un castigo que Dios lo está ejecutando en persona. Él lo está haciendo. Y nadie más lo sabríamos si nosotros no supiéramos por la revelación del Espíritu Santo, para que uno entienda, ¿cierto? No fue de que todo se le reveló, fue que Dios le reveló a Pedro, y Pedro dijo las palabras, pero Dios en ese mismo momento le quitó la vida a Ananías, para que usted entienda, porque tampoco puede pasar lo que a mí muchas veces sucede, que eso quiero que se evite, de que de repente uno interprete lo malo que le pasa a una persona como un juicio, un castigo de Dios. Ah, mira, le pasó esto, se enfermó. Ah, mira, le pasó esto acá, perdió el trabajo. Ah, mira, le pasó a otra persona esto. Mira, le pasó esto, se murió. Ah, era un castigo de Dios. No lo sabemos. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo hablándonos dentro para que nos diga que lo que está pasando tal o cual persona fue un castigo de Dios. Yo no puedo saberlo. Usted no puede saberlo, ni en mi posición juzgarlo, ni yo soy Pedro que tiene que estar ahí para apuntar en caso a eso. De que Dios lo hizo, lo hizo. De que Dios lo puede hacer ahora, Dios lo puede hacer. De que tenemos que tener temor, como le pasó a ellos, tenemos que tener temor. Tenemos que tener cuidado con la vida que llevamos. Porque Dios puede, como juzgó a Ananías y Zafira, nos puede juzgar a nosotros. Y sin chistar, porque ya lo advirtió hace más de 2000 años. Sin chistar. Pero yo no puedo juzgarte a ti. Ah, mira lo que te pasó a ti. Mira, estáis turbados, estáis pasando este problema porque Dios te está castigando. Yo no lo puedo saber. Yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber los tratos. No puedo saber los tratos que Dios hace. No puedo saber los tratos que Dios hace con la gente. Pero sí puedo saber que Dios es un Dios misericordioso. Pasaron 3 horas. Pasaron 3 horas. Y llegó, mira la historia. Llegó la mujer. Versículo 7. Llegó Zafira. Pasado un lapso como de 3 horas, tiene que haberse preocupado, su marido no llegaba. Chuta, su marido fue con la bolsita de plata, iba a recibir el reconocimiento de la iglesia, iba a quedar como el bacán, iba a quedar como el bueno, y pasaron 3 horas y no ha llegado. Chuta, ¿qué pasó? Entró Zafira.
sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, tiene que ir a preguntar, Pedro, hermano, ¿han visto a mi esposo Ananías? Vino hace como 3 horas, dijo que iba a hacer un trámite aquí con los hermanos de la iglesia y no sabemos qué pasa con él. Y en ese momento Pedro le hace una pregunta. Y note que esta pregunta creo que es el punto de misericordia de Dios. Siempre la gente dice, no, que Dios es castigador, no, es que Dios es malo, no, es que Dios en este caso es tirano. Pero si usted se fija en la pregunta, yo en la pregunta veo la última oportunidad para esta mujer. Cuéntamela firme, diríamos nosotros. Dime la verdad. Vendiste en tanto. Y ahí, ve que ahí notamos que el punto no es que lo venda. El punto no es el dinero. El punto no es lo que se quedó. El punto fue lo que dijo en tanto. ¿En cuánto lo vendiste? ¿Fueron 20 millones o fueron 15? ¿En cuánto lo vendiste? O sea, era la oportunidad que Dios le estaba dando. Zafira, dime la verdad. Dios le estaba diciendo, di la verdad. Dime lo que pasó realmente. Nos quedamos con tanto, quisimos solucionar un problema, quisimos quedarnos con algo, quisimos hacer un ahorro, no lo sé. Zafira, dilo por favor. Pero ¿qué es lo que hace Zafira? Se empeña y continúa en la mentira y en el engaño con su esposo. Y miente con él. Sí, en tanto. Y miente. Y dice la misma cifra, que había dicho Ananías. Entonces Pedro responde, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? ¿Por qué planeaste? ¿Por qué hicieron este plan en tentar al Espíritu de Dios? ¿Acaso usted cree que a Dios se le va a escapar algo? ¿Acaso usted cree que Dios no va a verlo? ¿Acaso usted cree que Dios no lo sabe? ¿Por qué hicieron este plan de engañar al Señor? Él sabe la verdad del hombre. Nosotros podemos darle la apariencia a los hermanos. Nosotros podemos decir cosas, podemos mostrarnos como justos, podemos mostrarnos como buenos, podemos mostrarnos como personas espirituales, podemos decir palabras bonitas, podemos tratar de congregarnos lo más posible, pero el Señor sabe realmente lo que hay en el corazón. ¿Cuántas veces nos ha visto? Uy, el hermano era tan espiritual, uy, era un predicador tan bueno y tenía como 4 matrimonios, 5 matrimonios, 20 hijos. Pero la apariencia era bonita. Se veía creíble el hermano. La hermanita se veía de Dios. Pero ¿y cómo estaba en su pecado secreto y oculto? Pedro lo dice. He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. A Dios le molestó lo que hizo tu marido. A Dios le molestó lo que hiciste tú. Al instante, ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, me imagino la cara de frustración de los jóvenes, venimos recién del entierro, de hacer el hoyo y de enterrar a Ananías, chuta, y ahora otro muerto más en la iglesia. Otro muerto más. Chuta, Señor. La hallaron muerta y la sepultaron, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nota muy bien que hay que decirlo con todas sus letras, hermano. Esto fue un castigo directo del Señor. Dios castiga, hermano. Dios castiga. Tenemos que entenderlo claramente. La gente a veces dice, no, si Dios no castiga. La Biblia lo dice claramente, mire, Hebreos capítulo 12, para que lo veamos en el Nuevo Testamento, porque hay muchos pasajes, Proverbios capítulo 3, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, vamos a centrarnos en textos del Nuevo Testamento. Mira muy bien, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 5. Al versículo 11. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el versículo 11. Estas son advertencias. Ya vamos a entender el punto principal de por qué Lucas toca lo que toca ahí con Ananías y Zafira y el contraste que marcó entre Bernabé, Ananías y Zafira. Pero cuando miramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11, dice,
y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? No obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina, reprensión, azote. Nótelo muy bien cómo lo está diciendo. Palabras que son fuertes. Palabras que son complicadas de entender. Mire también para que miremos otro texto. En Primera de Corintios, capítulo 11. Cuando hablamos del contexto de la cena del Señor. También dice versículo 31 y versículo 32. Pasaje muy poco citado en la cena, pero que tenemos que hacer énfasis para celebrar la cena del Señor en santidad y con respeto y reverencia. Porque también dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31 y versículo 32. ¿Lo tienes, Matías? Por favor. 31 y 32. Por favor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seáis condenados con el mundo. ¿Te fijas muy bien? Castigados por el Señor. Por tomar la cena del Señor indignamente, por tomar la cena del Señor no preparado, por tomar la cena del Señor sin entender ni discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Sí, puede suceder, puede suceder. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Fueron castigados. ¿Qué le pasó a los corintios? Fueron castigados. ¿Qué le pasó a los hermanos hebreos? Fueron disciplinados, fueron reprendidos, fueron azotados por el Señor. El Señor puede poner la mano sobre su pueblo, sobre todo su pueblo, de que debe seguir y debe buscar la santidad. Esto provocó un efecto. Hechos capítulo 5, para que ya terminemos. Porque cuando miramos allí en Hechos capítulo 5, al final del texto, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Note muy bien que en el versículo 5 decía, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Pero ahora dice, en versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. O sea que el efecto de la disciplina de Dios, el efecto del castigo sobre Ananías y Zafira, el efecto de la reprobación de Dios a la hipocresía de Ananías y Zafira, fue un efecto purificador en la iglesia. ¡Wow! Si Dios es así, hay que tener cuidado entonces de meterse con este Dios. Cuidado. Dios castiga. Más cuidadito con meterse con Él. Dios castiga. Hay que tener cuidado cuando pecamos. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. La gente hoy en día peca, no importa si de ahí me arrepiento, si hácelo nomás, si de ahí vamos, si después me congrego, si después estudio, si después hago acá, después allá, si después lo dejo. Y la gente se toma con tanta liviandad el tema del pecado y no sabe que Dios puede poner la mano en el mismo momento. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer. Y lo hizo con Ananías y Zafira. Y eso es para que temamos. Para que busquemos la santidad, para que entendamos que Dios es fuego consumidor, para que entendamos, como lo decía el escritor del libro de los Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto va a provocar un efecto. La iglesia se protegió. ¿Por qué? De los problemas de persecución se protegió con oración. De los problemas de necesidad se protegió con generosidad y benevolencia. Y de los problemas de pecado,
Porque aquí hay un problema de pecado interno. Porque imagínate, esto pasa desapercibido. Yo lo pensé. Y Ananías y Zafira se salen con la suya. ¿Qué van a pensar ellos? La podemos seguir haciendo. Total, Dios no se dio cuenta. Ve que la gente hace eso y por qué muchas veces insistimos y insistimos en la iglesia que tenemos que disciplinar y que tenemos que poner los puntos sobre la I y que tenemos que tener posturas claras y definidas de los temas bíblicos. ¿Por qué? Porque si tú no reprendes, si tú no llamas la atención, si tú no corriges, si tú no pones las cosas claras, después la otra persona lo hace y después dice, ¿y por qué al hermano tanto no lo disciplinaron? ¿Y por qué este hermano hizo esto y no le dijeron nada? ¿Y por qué la hermana tanto vivió así y no le dijeron nada? ¿Y por qué a mí sí? Y eso causa el efecto. Y por eso es que después la gente no confía en nosotros. Ah, si la iglesia hay acepción de personas, algunos los tratan con preferencia, es que este es porque hijo de, esta es porque hija de, entonces los tratan con preferencia, ¿cierto? Para que eso no sucediera, Dios puso su mano inmediatamente. Y eso es lo que debería hacer la iglesia. Poner claramente problemas, no sobre la gente, poner claramente atención sobre el problema del pecado. Porque si Dios permite que el pecado, imagínense, está recién comenzando la iglesia, y si Dios permite que el pecado se enraíce en la iglesia, empieza a meterse sigilosamente por la iglesia, ¿en qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar esto? Y es lo mismo que debemos entender nosotros si nos metemos con Dios. Es lo que pasó aquí, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La gente entendió, este Dios es cosa seria. Con este Dios no hay que meterse, con este Dios hay que ser de verdad. Con este Dios hay que ser de una sola cara. No se puede ser hipócrita. No se puede ser hipócrita con Dios. No se puede ser hipócrita. Ahora, último texto para que terminemos. Primera de Timoteo. Para que lo busque, por favor, mi hermano. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Hacia adelante, mi niño. Las cartas de Pablo, Primera de Timoteo, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, después Tesalonicenses. Antes, sígale nomás. Capítulo 5, versículos 24 y 25. Capítulo 5, versículos 24 y 25. Y tú mismo, Juanito, versículos 24 y 25 casi al final. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Piénselo bien, es serio este texto bíblico. Creo que grafica en gran medida todo lo que sucedió con Ananías y Zafira. Hay veces que la gente cree que se ríe de Dios. Hay veces que la gente cree que engaña a Dios. Porque engaña a los hermanos, porque puede dar la apariencia de algo, porque engaña a la iglesia. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Pero no se ría de Dios. Porque lo que dice versículo 24, hay veces que a Dios le molesta tanto lo que hacemos, como le molestó lo que hizo Ananías y Zafira, que Dios quiso descubrirlo. Porque imagínense, a lo mejor Ananías y Zafira y muchos otros, hasta en el día de hoy, han hecho cosas y piensan que están escondidos y que nadie nunca las va a saber. ¿Sí? Puede ser que tú intentes engañar a Dios, que tú puedas pensar de que engañas a Dios, que yo intente pensar de dar la apariencia de algo que no lo soy, de ser hipócrita, de poner una cara, una careta. Pero cuidado, porque aunque Dios no permita que se dé a conocer ahora, eso significa que no significa que se le pasó a Dios. Y lo segundo es que esto sí va a ser descubierto en algún momento. Y al final, dice versículo 24, más a otros se le descubre después. ¿Cuándo? En el juicio. Al final,
A Dios le molestó tanto lo que hizo Ananías y Zafira que Dios lo dio a conocer y lo juzgó de inmediato. Pero a lo mejor muchos otros dicen, hice tonto a la iglesia, hice tonto a los hermanos, hice tonto a Dios. No, nunca vas a ser tonto a Dios. El punto es que muchas veces Dios da a conocer el pecado de las personas, ¿sabe para qué? Yo creo que esa es su misericordia, para que yo me arrepienta. Por eso muchas veces Dios da a conocer los pecados de la gente, para que la persona entienda lo que está haciendo. Porque imagínate que Dios no te dé a conocer tu pecado y tú te mueras, yo me muera y lleguemos a la presencia del Señor y venga el juicio final y recién ahí tú te enteres o ahí recién se exponga tu pecado y ya no hay tiempo para arrepentirse. Y te vas completamente al infierno. Imagínate lo terrible que sería llegar a la presencia de Dios dando la apariencia de algo y de repente sabe que eso es terrible. Un día, se lo cuento así, sin nombre ni apellido, un día me tocó oficiar un velorio. Me acuerdo yo, fue la vergüenza más grande de mi vida. Un día me tocó oficiar un velorio. La persona era de Dios. Chuta que era espiritual, predicador, siervo. Estamos en la despedida y yo digo, ¿hay alguien que tenga algo que decir para despedir a? Y pasó un joven. Y la historia cambió, pero en 180 grados, así. Y yo no lo creía, no sabía qué hacer. En ese momento fue la vergüenza más grande de mi vida. Yo soy un hijo, él era mi papá, él tenía otra esposa, él tenía otra vida, él era aquí, él era allá, era papá, y acá está mi mamá, y acá papá. Y así imagínense lo que era algo de tristeza, de reflexión, de despedida, de algo que era espiritual, se volvió un pleito, una guerra, palabras, dimes y diretes, y yo al medio, y yo digo, ¿dónde estoy metido? ¿Dónde estoy metido? La palabra que grafica eso, hipocresía. Hipocresía. Una persona que dio la cara toda una vida, de una manera. Y yo vi los frutos de eso. Familia dañada, hijos desilusionados, pleito, guerra, discusiones, conflictos. Yo me retiré rapidito. Yo no sé la patada que quedó después. Pero si tú te fijas, así es la hipocresía. Creas un mundo de ficción, así es la mentira. Así es abrirle la puerta al diablo. Y no te das cuenta cuando tú le abres la puerta al diablo y al final Ananías y Zafira pensaban que la estaban haciendo de oro y en este mismo momento deben estar en el tormento pensando, ¿por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué le abrimos el corazón al diablo? Si era tan simple decir, nos quedamos con un poquito, queremos ayudar con la mitad. Era considerable. Por no ser honestos, Ananías y Zafira se perdieron eternamente o se van a perder eternamente porque no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque todas las oportunidades que le dio, las desaprovecharon. Por eso, el impacto que esto debe causar, las cosas de Dios son respetuosas, las cosas de Dios son honestas, las cosas de Dios son derechas. Dios odia la mentira, Dios odia el engaño, Dios odia la hipocresía y fue capaz de juzgarlo y dar a conocer este pecado para mostrarnos que a Dios no le gusta la mentira, porque Dios es un Dios de luz, es un Dios de verdad. Amén. Eso vamos a estar considerando en el día de hoy y le agradecemos a todos por acompañarnos, por estar abriendo la escritura con nosotros aquí en el libro de los Hechos. Vamos a hacer la oración final, vamos a estar orando.